el escenario económico está totalmente trastocado por la guerra en Ucrania. ¿Por qué? Porque la guerra impacta de manera directa e indirecta en la economía española a través de distintos canales. Por ejemplo, lo primero, aumenta la incertidumbre. Cuando aumenta la incertidumbre, cae la confianza, entonces hay muchas empresas que pueden decidir postergar o suspender proyectos de inversión. Y siempre digo lo mismo, sin inversión no hay creación de empleo. Eso se potencia porque con las caídas que tienen los precios de las acciones, hay gente que está sufriendo pérdidas y esa pérdida también realimenta la pérdida de confianza. Por otro lado, la guerra está haciendo que los precios de muchas materias primas, sobre todo el petróleo y el gas, que ya venían subiendo, suban todavía más. Es decir, que la inflación, que ya era muy alta, va a seguir siendo alta durante mucho más tiempo de lo que se preveía. Y una inflación alta significa que la gente tiene menos dinero para comprar, en definitiva. Y luego las sanciones económicas tienen un efecto de ida y vuelta. Si nosotros partimos de la base de que en una transacción voluntaria ambas partes ganan, es decir, cuando tú te compras un pantalón, tú ganas porque valoras más el pantalón que el dinero que entregas a cambio. Y al comerciante le pasa exactamente lo contrario. También gana porque valora más el dinero que tú le das que el pantalón que te entrega. Entonces, eso exactamente igual pasa en el comercio internacional. Si ahora el comercio internacional se interrumpe, tanto sea de importaciones como de exportaciones, hay gente que pierde. Unos porque no venden, otros porque no pueden comprar lo que necesitan. Pero además, Rusia es un mercado importante para el turismo exterior que recibe España. Turismo que evidentemente no va a venir, entre otras cosas porque el rublo, es decir, la moneda rusa, ha perdido muchísimo valor, por lo tanto el valor de unas vacaciones en el extranjero para un ruso se le multiplicó, por lo tanto tampoco van a venir por ese lado. Entonces, el sector turismo también va a perder una parte de su clientela. Para complicar las cosas, el Banco Central Europeo, que se viene comportando con una gran irresponsabilidad, tiene los tipos de interés en cero. Por lo tanto, no puede hacer nada, ya está con las manos atadas. Y con la deuda pública en el 120% del PIB, el gobierno no puede, iniciar un plan de gasto público, cualquier cosa con la que pretenda estimular la demanda, porque si lo intentara, dispararía más la desconfianza porque sería absolutamente insostenible la deuda pública. Esto es el contexto. Pero el problema que le añadimos es que el gobierno de Pedro Sánchez está pensado para los golpes de efecto, para la propaganda y, por supuesto, para la lenta pero continua imposición de una agenda ideológica. Para este gobierno, de golpe de efecto y de propaganda, la realidad es algo que pasa por fuera de sus despachos, no va con ellos. El problema es que cuando viene una crisis seria, esa realidad se te mete en el despacho, ya no puedes hacerte el tonto. Ya pasó con la pandemia, cuando Pedro Sánchez, a sabiendas de lo que había, alentó las manifestaciones del 8 de marzo que provocaron muchísimos contagios y de esos contagios hubo muchas muertes. Luego se inventó un comité de expertos. Este presidente mentiroso y amoral dijo que tomaba decisiones sobre la base de las recomendaciones de un comité de expertos que no existía. Y además cometió un montón de errores. Compra de material defectuoso, subestimación, por no decir ocultación, del número verdadero de fallecidos. Se dijeron muchas estupideces, como hemos derrotado al virus, dijo Sánchez en julio del 2020. Entonces, todo eso es la manifestación de un gobierno que no tiene planes de contingencia y que lo agarra la crisis y no sabe qué hacer. Ahora viene la guerra de Ucrania y vuelta otra vez el gobierno a ser pillado sin un plan. Entonces, como la realidad le estalló en la cara otra vez a Pedro Sánchez, y como es afecto a la mentira y la propaganda, dijo en el Congreso que presentaba un plan para enfrentar las consecuencias de la guerra. Y ese plan se basaba en, por un lado, proponer un pacto de rentas, cosa que es ridículo, es decirle
a los sindicatos y a los empresarios que acuerden unas subidas salariales limitadas, pero que eso es que no tiene ningún sentido, eso lo tiene que arreglar cada empresario con sus empleados, porque la realidad de las empresas son muy distintas en cada sector, en cada región, en cada tamaño de empresa. Entonces, ¿qué pacto de renta? ¿Qué van a pactar? Sería repetir el mismo error que se hace con el salario mínimo a nivel total de la economía. Es un disparate de la época de posguerra que se hacían estas cosas. Y luego redujo, o mejor dicho, el gobierno postergó algunas rebajas fiscales que le hace a los impuestos que graban el recibo eléctrico, para que el precio de la luz no se dispare. No se dispare. Pero eso no es un plan. Eso es simplemente un título. En el caso de la reducción temporal de los impuestos que graban al recibo eléctrico, es simplemente postergar algo que ya está en marcha. Y en el caso del pacto de rentas, el gobierno no tiene que hacer nada, es simplemente decirle a los sindicatos y a los empresarios, ojo con lo que acuerdan. Pero para que veas que están totalmente fuera de foco, estos mismos días el gobierno aprobó un anteproyecto de ley de movilidad sostenible que permite a los ayuntamientos poner impuestos por circular en el centro de la ciudad. Y acordó el gobierno esta misma semana el reparto del dinero para pagar el bono joven. Tú dices, pero ¿en qué planeta están viviendo? Y eso se suma a los efectos destructivos que se van sumando del salario mínimo, de las contrarreformas laboral y previsional que, como sabes, han subido el coste de invertir y de trabajar en España. ¿Qué tendría que hacer el gobierno? El gobierno tendría que estar tomando medidas ya de corto y de largo plazo. En lo inmediato tendría que bajar, por ejemplo, 5 puntos en impuestos sobre sociedades para alentar la inversión y aguantar que la rentabilidad de las empresas no sufra para que sigan invirtiendo y se siga creando empleo. Tendrían que anunciar que no va a subir ningún impuesto y que no se va a crear ningún impuesto. Se tendría que cambiar la fórmula de cálculo de la tarifa eléctrica, porque hoy el precio de la tarifa eléctrica se pone en función de lo que cuesta la fuente de energía más cara. En cambio, si hiciéramos un sistema ponderado, el precio podría bajar. Se tendría que anunciar un fuerte recorte del gasto público improductivo. Se podrían hacer más cosas. Por ejemplo, la vieja reforma que sería fundamental de bajar las cotizaciones sociales, compensando con una subida del IVA en los productos que están exentos o que tienen los tipos más bajos. O sea, no subir el tipo general del IVA. Pero es para bajar cotizaciones que eso aumentaría más el empleo. Y crear, por ejemplo, un salario mínimo para jóvenes, por ejemplo, para menores de 19 años, que sea un 40% inferior. O sea, que los menores de 19 años el salario mínimo sea 600 euros. Y que para los que tengan entre 19 y 26 años, que sea 750 euros. Que nadie se rasga las vestiduras. En época de Felipe González ya había salario mínimo para joven y hoy algo así existe en Reino Unido. Entonces no me estoy inventando nada, es simplemente una forma de evitar que el salario mínimo desproporcionado que puso este gobierno golpee e impida a los jóvenes trabajar. Pensando en el mediano y largo plazo, el gobierno ya tendría que empezar a dar los pasos para permitir que se explote el gas que hay en España a través de la técnica del fracking, porque resulta que en parte de Asturias, en Burgos y en otras provincias hay gas para equivalente al consumo de gas de 30 años en España, pero hay que explotarlo con el método del fracking y a los burócratas eco-friendly no les gusta. Entonces, bueno, eso hay que revisarlo y hay que permitirlo. También se tendría que dar los pasos para que se empiecen a construir nuevas centrales nucleares, porque está claro que hay que tener un mix energético más amplio. Y también tendría que anunciarse la disposición del gobierno a vender todas las acciones que tiene en empresas como Red Eléctrica, Enagás, Airbus, Indra, etcétera, evidentemente cuando los precios suban, y abrir en bolsa el capital de loterías. ¿Para qué? Para que con todo eso que se recaude se amortice deuda pública y de manera tal que suba la confianza en España. Esto no es un plan completo, te lo estoy diciendo en 5 minutos en la radio y mi papel no es evidentemente hacer un plan económico completo. Lo que te quiero decir es que hay un montón de alternativas que el gobierno podría hacer
para atajar esta situación y para evitar que la economía pierda actividad y pierda empleo. Pero podemos estar seguros de que el gobierno no va a hacer nada ni remotamente parecido a lo que te acabo de mencionar. Pero, ¿para qué te lo digo? Para que al menos sepas quiénes serán los culpables de que la situación económica y social pueda complicarse mucho, mucho más de lo que nos imaginamos.